En la línea telefónica está el maestro Guillermo Arias con sus otros datos. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de 620 AM sin reservas. Bien, pues adelante con tu comentario de hoy, Guillermo. Bueno, pues en relación con el tema que estabas comentando de la reforma electoral, quedaron pendientes, bueno, habíamos comentado que había una serie de reformas a leyes secundarias derivado de que no se tenía todo el procedimiento conforme a la Constitución de la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional que había planteado originalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se reformaron varias leyes electorales secundarias, como son las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de Medios de Impugnación. Esto es lo que se le conoce como el Plan B electoral del presidente. Y bueno, había un desfase que habíamos señalado, y pues a pesar de la aprobación, pues todavía no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, aquí básicamente esperamos que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les tiemble la mano a la hora de hacer su trabajo y declarar la inconstitucionalidad a estas modificaciones a la legislación electoral secundaria, que se conoce como el Plan B electoral del presidente. Tenemos la preocupación y debemos estar atentos porque ya inició la judicialización para detener el Plan B de reforma electoral del presidente por diferentes vías, con amparos de trabajadores y funcionarios afectados, acciones de inconstitucionalidad de legisladores y partidos políticos, y en breve la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral a partir de la publicación de las otras 4 leyes reformadas en este plan B electoral. Y señalar que algo que nos preocupa es precisamente derivado de esta manifestación donde participaron más de 50 organizaciones civiles en más de 82 ciudades del país, y que a pesar de que el presidente minimizó la marcha en defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral del pasado domingo 26 de febrero, y que el gobierno de la Ciudad de México estimó que alrededor de 90,000 personas apenas asistieron a la marcha del domingo, la realidad es que el Zócalo capitalino estuvo abarrotado a su máxima capacidad. Una concentración histórica que rompió récord de asistencia de personas para una concentración sin grupos musicales. El Zócalo de la ciudad, para que tu auditorio conozca el dato, tiene una capacidad aproximada de 161,578 personas. Y ese número se estima tomando en cuenta que se use toda la avenida Plaza de la Constitución y la zona de los portales de Mercaderes. Y el domingo no solo se llenó la plancha del Zócalo, también todas las calles aledañas estaban a reventar. Y los organizadores calculan 500,000 asistentes. Pero, bueno, en referencia a eso, las imágenes, los videos, pues nos exhiben, nos muestran que se rompió un récord de asistencia de personas para una concentración sin grupos musicales. Y es que
aquí lo que nos llama la atención y que nos debe de ocupar y preocupar es precisamente que habitual a su verborrea mañanera, el presidente desestimó la concentración, mi voto no se toca, y denostó a los asistentes con el atrevimiento de llamarlos defensores de fraudes y pertenecer al narcoestado. Este discurso de odio, Juan, en nada abona en un país polarizado y en constante confrontación. Es contrario a los valores fundamentales del sistema jurídico, como los derechos humanos y la democracia constitucional. Y además, es otro caso de discurso discriminatorio que hace apología del delito, ya que promueve el odio y la violencia en contra de personas y grupos determinados por razones políticas, por razones económicas, culturales, sociales, de origen étnico o nacional, a los que el presidente no les reconoce, derivado de su narrativa, igual dignidad humana. Es peligroso que López Obrador y Morena sigan realizando campañas que hacen apología del odio con tintes fascistas. El presidente parece estar enganchado con la clase media al despreciarla, descalificarla, cuando todos los ciudadanos, todos los mexicanos tenemos derecho a expresarnos dentro del marco de la ley y la civilidad. Desafortunadamente, este gobierno de la 4T se ha caracterizado por una intolerancia exacerbada contra la crítica, venga de quien venga y con la intención de que sea. La realidad es que el pasado domingo, Juan, miles de mexicanos desafiaron al presidente. Es la lectura en las calles de 82 ciudades de todo el país, que se manifestaron contra el avance del plan B electoral, que acota las funciones del INE y es un boicot al sistema electoral. López Obrador sigue montado en su mentira de 75% de popularidad, cuando el domingo se comprobó que tiene una base de voto duro mucho menor a eso. Y es que hay que decirlo, la izquierda, como cualquier otra corriente política, tiene momentos de debilidad, y eso se explica claramente en estos días a través de la polarización que realiza el presidente en contra de todos los ciudadanos que tienen todo el derecho de expresar su opinión, y cuyo linchamiento mediático desde el discurso oficial no solamente se colige un delito, puede pasarle factura en la elección presidencial del próximo año, Juan. Sí, estuvo, digo, y luego las cifras, ¿no? Las cifras que dio el gobierno de la Ciudad de México, tratando de minimizar, ¿no? El número de personas que acudieron a la plancha del Zócalo y las calles aledañas. Comentaban algunos analistas que en tiempos de Manuel Camacho Solís como regente de la Ciudad de México se hizo el ejercicio con personas reales físicamente, y que aproximadamente en la plancha del Zócalo caben aproximadamente 160,000 personas, más la gente que está en las calles inmediatas. Al final de cuentas pueden ser 200,000 o 500,000. Los que hayan sido, sí, porque mucha gente pues no va por diferentes razones, pero sí, pues dice el presidente López Obrador que marcan un potencial, ¿no?, de 25 millones de personas que piensan diferente, aunque que él les llama conservadores, etcétera. Pero entonces esto hace pensar que el principal enemigo de la oposición, en todo caso, si quieren en un momento dado pues ser competitivos en el 2024, es la abstención, ¿no? Que si la gente sale a votar. Ahora el tema es el árbitro, ¿no? Que el árbitro pueda cumplir con sus funciones plenamente para que pues el resultado de la elección sea confiable y armonioso, y la transición de gobierno pues pacífica también, y acorde a la voluntad popular, Guillermo. Sí, es correcto. Y esto también, como referente, haciendo referencia a lo que tú comentas, es la preocupación que tenemos y que debemos estar atentos, porque en México parece que el gobierno de la 4T, el gobierno federal, está jugándole su apuesta. En México estamos ante el riesgo de un conflicto pre y post electoral, lo que podría derivar en la anulación de las elecciones presidenciales de 2024. El presidente lo tiene calculado, y todo el dinero del gobierno y todo el aparato burocrático y represivo parecen que estar volcados en esta dirección. ¿Por qué les interesa la aprobación y que se mantenga vigente esa reforma, ese plan B? Porque cambiaría las reglas del juego
en la comunicación política de los servidores públicos, contrariando incluso el mandato de la Constitución en referencia al comportamiento de los servidores públicos en relación de no hacer campaña política, de no utilizar el aparato del Estado, los recursos públicos. Se permitiría con esta reforma que funcionarios como el presidente de la República, que lo ha venido haciendo desde el 1 de diciembre de 2018, ha venido en constante campaña permanente. Y eso es justamente lo que se está identificando como un elemento, solamente uno de los elementos inconstitucionales. Otro es que no habría ninguna sanción para aquellas aspirantes, suspirantes, en este momento por parte del partido oficial, que es Morena, por actos anticipados de campaña, y tampoco por presentar sus informes de gastos. La fiscalización, un tema que precisamente, si tanto fuese congruente Morena, como lo cita, tanto lo cacarea en relación de dar menos recursos a los partidos políticos, pues deberíamos de estar viendo una mayor coherencia en relación a estos tipos de reformas. Además, algo que nos llama mucho la atención es de que con todo el asedio de las instituciones electorales para que se encuentra el gobierno federal, va a subir el tono del titular del Poder Ejecutivo en sus ataques a la prensa, a los críticos de su gobierno, a los activistas y a partidos políticos de oposición. Este sexenio no va a terminar como muchos mexicanos que pensaron y que depositaron su confianza en Andrés Manuel López Obrador. No habrá resultados positivos para el país. Tenemos la mayor inflación, por cierto, la mayor inflación de los últimos 23 años, a pesar de que, según datos del INEGI, disminuyó unas décimas y se alcanzó una inflación de 7.76%, y que, bueno, los oficialistas podrán decir que se está trabajando y que los resultados son positivos, y ahí vemos la paridad del dólar con respecto al peso. No es así. Estamos viendo, incluso ha cambiado más de 13 veces las tasas interbancarias, las tasas de interés el Banco de México, precisamente para amortiguar esta problemática, porque no se ve que vaya a bajar la inflación. Tenemos una de las mayores inflaciones en lo que respecta a alimentos y servicios, y las amas de casa, los padres de familia que nos están escuchando en este momento, pues podrán dar cuenta del incremento en los productos de la canasta básica, lo que ha llevado a una mayor pobreza laboral en todo el país. Tabasco, 6 de cada 10 tabasqueños no ganan lo suficiente para poder comprar o adquirir una canasta básica alimentaria. Entonces no hay resultados positivos, y aquí el primer paso que se está también intentando hacer con esta reforma electoral es mutilar a la autoridad electoral, controlar la competencia, la organización y los resultados electorales. Y quien diga que no, aquí estamos precisamente explicando a la ciudadanía, sin aras de ninguna cuestión política o de ideología, sino con la intención de que la gente conozca en dónde estamos parados. Y esperamos que la Suprema Corte de Justicia, a los ministros, no les tiemble la mano a la hora de hacer su trabajo y declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones a la legislación electoral secundaria. Estamos convocando a la sociedad para que, más allá de preferencias partidistas e ideológicas, todos nos veamos hermanas y hermanos mexicanos, que no nos prestemos a estas campañas de odio y polarización que peligrosamente impulsa el gobierno federal y su partido. Es fundamental, Juan, y con lo que quiero yo concluir, hoy más que nunca recordar que el reconocimiento, la vigencia y el cumplimiento de la democracia son fruto de luchas populares, no de la lucha de un paisano,
sino de luchas populares y sociales de mujeres y de hombres Muy bien. en todo el país durante procesos históricos de décadas, por lo que no Muy deben bien. abrirse caminos que impliquen retrocesos al respecto. Te agradezco mucho, gracias Guillermo Arias.